Continuamos en esta alianza informativa de Caracol Radio, Caracol Televisión, El Espectador y todo lo que ustedes necesitan saber sobre las protestas estudiantiles. Juan. Así es, Vanessa, pues yo tengo una pregunta para Sergio, uno de los líderes precisamente de este movimiento estudiantil. Sergio, ¿hasta dónde pretenden ustedes llegar con este movimiento estudiantil, pero sin caer en la retórica? Hombre, mire, nosotros lo hemos dicho en todos los tonos. Es posible, digamos, no es idealismo creer que la universidad colombiana puede ser pública, gratuita y de altísima calidad. Ya están los estudios que demuestran esto, ya lo hemos demostrado en los debates, ya lo hemos comprobado, pero además por una cosa que no es retórica, sino que es una condición sine qua non para el desarrollo de cualquier sociedad, y es la universidad pública, gratuita y de altísima calidad es la única que puede garantizar lo que les digo, alta calidad para todo el mundo y de manera gratuita. Es que el tema de la universidad pública no lo inventamos nosotros, ni nació con Lenin, ni en el socialismo, ni nada de esto. La universidad pública nació en 1776 por lo menos, cuando se da la revolución industrial, y se da sobre una consideración, y es que este tipo de producción que requiere el mundo de hoy requiere profesionales de altísima calidad, y esa altísima calidad solamente la puede ofrecer la fuerza económica más grande de una sociedad, que es el Estado, si es que uno quiere que entren todos, si es que uno quiere que haya movilidad social, si es que uno quiere acabar con la inequidad en el tercer país más desigual del mundo, en un país donde 1 de cada 2 ciudadanos es pobre. Pero ¿cómo financiar realmente esa universidad pública gratuita para todos? Nosotros le hemos dado 3 opciones al Estado. Obviamente eso queda en manos del gobierno nacional, la definición, claro, pero le hemos dado 3 opciones. Le hemos dicho, miren, lo que ustedes proponían asignar de aquí al año 2014, esos 420.000 millones de pesos para las 32 universidades públicas y más de 600.000 estudiantes, representa una 80ª parte de lo que se destina año a año al pago de la deuda pública. Acá hay quienes creen que la deuda pública es intocable y que la deuda externa no se puede tocar. Bueno, pues hay ejemplos en el mundo de que sí se puede tocar. De que revisando, por ejemplo, los contratos de esos préstamos, como se hizo en Ecuador, se puede reducir el pago de la deuda pública. Eso se puede hacer. 40 billones de pesos al año en deuda pública y solamente 2 billones de pesos para las universidades públicas. 2, segunda fuente. Hemos dicho, miren, lo que se iba a destinar es una 40ª parte de lo que se destina año a año para la guerra. Un soldado en este país cuesta 18 millones de pesos el año y 3,5 millones cuesta un estudiante universitario al año. Luego, si se está ganando la guerra, como lo ha dicho el gobierno nacional, ¿por qué se aumentan tanto los recursos año a año para la guerra y se disminuyen para la educación? 3. Hay 9 billones de pesos al año en exenciones tributarias a las grandes multinacionales. Sobre eso nadie dice nada. Pero además es una cosa inaceptable en el tercer país más desigual del mundo. Es que yo recuerdo una cosa y quiero terminar con esto. La ministra siempre nos decía en los debates, hombre, este es un país muy pobre, este es un país subdesarrollado, no hay plata. A uno le dan ganas de meterse la mano al bolsillo y decirle, tome, ministra, 2.000 pesos para el bus, porque es que de verdad me da. Pero esa actitud cicatera que se asume con los estudiantes no se asume con las multinacionales. ¿Por qué no va y les dice a esas multinacionales, hombre, es que este es un país muy pobre porque no pagan los 9 billones de pesos que dejan de pagar al año? Bueno, 2 preguntas, entonces, para Boris y para Sergio. ¿No están yendo muy lejos ustedes al decirle al gobierno cómo tiene que conseguir la financiación? Porque, bueno, ya con que pidan que la universidad sea gratuita y la universidad pública gratuita y abierta. Y lo otro es, ni siquiera profesores de tendencia izquierdista, expertos, están de acuerdo con que se proponga esto de universidad gratuita para todo el mundo, porque van a decir, aquí va a haber unos sectores muy favorecidos que se van a aprovechar de esto, quitándole el espacio a quienes de verdad lo necesitan. Sí, bueno, primero decir que habría incluso una cuarta fuente de financiación, ¿cierto? Y es por cuenta de la corrupción en este país se pierden anualmente más de 4.3 billones de pesos, ¿cierto? Y eso no es una cosa nueva que acabó de empezar pues con la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? No es ir muy lejos decirle al gobierno cómo de alguna manera deben empezar a buscarse estos otros recursos, ¿cierto? De alguna manera hay una antilógica al orden, como si fuéramos el público los que tuviéramos que hacerle caso a los servidores públicos, y el gobierno y todos sus funcionarios, empezando por Juan Manuel Santos, son todos funcionarios públicos. Y su responsabilidad primera es precisamente servirle al público, ¿cómo? Pues escuchando cuáles son las propuestas que hay allí. O sea, no decir muy lejos, de alguna manera está dentro del mandato popular o constitucional que tenemos los ciudadanos precisamente para darle salida a las grandes problemáticas del país. Eso es lo primero. Lo segundo, vea, el conocimiento es patrimonio de toda la humanidad.
¿cierto? Y la educación es el medio de acceder a él. Por lo tanto, no puede estar de alguna manera supeditado a la cantidad de plata que tengan las familias en los bolsillos, independientemente de si se es rico o si se es pobre, porque es que la educación no solamente sirve de alguna manera para favorecer la movilidad social, pues para que los pobres se acomoden mejor, sino de alguna manera es también para poder construir otro país con otros referentes en términos de valores, con otra manera de relacionarnos entre nosotros y nosotras mismas. Sergio, quiero preguntarle sobre algo que ha generado mucha controversia y todavía lo sigue generando, que son las declaraciones de Francisco Santos, ex vicepresidente y encargado de derechos humanos en el gobierno del presidente Uribe. ¿Qué desarrollo ha tenido eso y qué tanto calado ha mantenido dentro del movimiento estudiantil? Hombre, mire, uno se pregunta, ¿qué pasaría si sale Sergio Fernández en esta emisora y dice, es que a X periodista deberían pegarle un corrientazo cada vez que diga cosas o cada vez que manifieste su inconformidad? O sea, la pregunta es una pregunta que uno debe hacerle a la sociedad. ¿Por qué una persona de apellido Santos puede hacer ese tipo de cosas y otra persona no? Es más, ¿por qué se cuestiona tanto la protesta y la movilización social y se pone en cuestión algo tan básico como que la universidad debe ser pública, gratuita y de alta calidad, y no se pone en cuestión este tipo de cosas? ¿Por qué, por ejemplo, el Bolillo Gómez tuvo que renunciar a su puesto por hacer también loas a la violencia y acá otra persona no? Nosotros tampoco hemos pedido la cabeza de Francisco Santos desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero sí le hacemos estas preguntas a la sociedad. Y quiero precisar una cosa, hombre, mire, a mí me han preguntado, ¿es que usted lo que quiere es educación gratuita para todo el mundo, para el hijo del ministro y para el hijo del obrero? Yo les digo, sí, claro. Sí, claro. Sí, esa es. Queremos educación como derecho. Y si la educación no es un derecho, entonces es un privilegio, y entonces tendríamos en este país educación de altísima calidad para el que tenga altísimos recursos, educación de mediana calidad para el que tenga algo de plata, y la Universidad Chevrolet Pero para taxistas para el eso resto. pasa en todas partes, Sergio. O sea, ¿cómo estar en desacuerdo con que la empresa privada financie programas y se vincule a las universidades públicas como sucede en los Estados Unidos y en Europa? En Francia, en todo lado. Miren, no estamos hablando de estatizar las universidades privadas, de que el país nacionalice la Universidad de los Andes. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo a la universidad privada hay que acudir cuando sea una opción y no cuando sea una necesidad, porque hoy la verdad es que la universidad pública le cierra la puerta a la mitad de los estudiantes universitarios hoy, y tienen que acudir a la universidad privada a endeudarse con créditos del ICETEX por los cuales uno paga 3 millones de pesos por cada millón que pidió prestado, por ejemplo. Estas son cosas aberrantes que solamente pasan en este país. Eso no pasa en Estados Unidos, ni en Francia, ni en estos países. Lo otro, hombre, esos países, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Inglaterra, España, no se desarrollaron a punta de universidad privada con ánimo de lucro. Eso, digamos, así no fue el camino del desarrollo. Lo que nosotros pedimos para este pueblo es que tengan las mismas condiciones y posibilidades de desarrollo que tuvieron esos países. Se desarrollaron fue con universidades públicas de altísima calidad, supremamente financiadas por el Estado. Uno ve el modelo de educación francés y es una cosa envidiable. O sea, la mayoría de las universidades en Francia son públicas y de altísima calidad, y van el hijo del obrero y el hijo del ministro ahí al mismo salón y se sientan uno al lado del otro. Esa es la realidad en esos países. A ver, también un oyente me acaba de escribir y me dice, me quisiera saber un poco más de ellos, preguntarle a Boris y a Sergio. En su juventud siguen siendo muy jóvenes, pero cuando uno oye los currículos, todo lo que han estudiado, las especializaciones que tienen, los pasos, en su primera juventud, son estudiantes profesionales. Sí, por ejemplo, ustedes, los dos, militaron en las juventudes liberales, o en las juventudes conservadoras, o en las juventudes comunistas, o en algún partido, ¿o qué? No, en absoluto. Yo personalmente les contaba al inicio del programa que me vinculé con las luchas sociales precisamente en unas jornadas de movilización contra la reforma académica que estaba pasando en la Universidad Nacional. Eso es el segundo semestre del 2005, y tengo la plena certeza que independientemente de que muchos hayamos empezado a militar en una organización estudiantil, seguramente en un partido político o en lo que sea, más allá de eso, hay muchos estudiantes inconformes, pero más que inconformes, que tienen clara una problemática y frente a la cual están construyendo propuestas, ¿cierto? Yo personalmente empecé a articularme con una red de grupos estudiantiles de trabajo, ¿cierto?, que pensaban aportar ideas frente a grandes problemas del país, no solamente frente a la educación, y también hay que decirlo, los estudiantes no solamente estamos preocupados por el tema de lo educativo, ahí tenemos opiniones y ideas frente a otros grandes males que padece nuestra nación. ¿Y en el caso de Sergio? No, yo pertenezco a la Organización Colombiana de Estudiantes, que es una de las 5 organizaciones nacionales que hay en el país. Hay 5 organizaciones estudiantiles de orden nacional, es decir, que pueden cubrir muchas universidades del país: la OCE, la FEU, la FUN, Identidad, la de Boris, y la OCE, la mía.
¿Cómo se parte de la financian? Organización Colombiana de Estudiantes. Nosotros hemos dicho, miren, la lucha de la gente la debe financiar la gente. Por eso es que estas peleas son tan mal Y la financiadas. papa, oiga, y la ¿Cómo se papa financia? chorreada, ¿o no? Lo de la papa chorreada. Entonces, ¿Qué vende papa chorreada? Gustavo me acompañó a una reunión y entonces la reunión era para mirar quién iba a vender la papa chorreada el viernes en la Plaza del Che. Además, la papa chorreada sacamos 150.000 pesos semanales vendiendo en la Plaza del Che. Pero, y eso, pero a punta de además- papa chorreada financiaron el movimiento de millones de muchachos. de creatividad. no, la Mesa Amplia Nacional Es que la Estudiantil, gente y esto dice, sí a lo mí me decimos. están mandando ahorita con los mensajes, pregúnteles cómo financian. Claro, porque es mire, que a la mover Mesa a Amplia todos estos Nacional- muchachos. No, a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil le han llegado recursos, y lo decimos, por ejemplo, le llegaron 500.000 pesos de la Central Unitaria de Trabajadores que los donaron. Le llegó recursos de FECODE que también donó. La Federación Nacional de Profesores Universitarios ha apoyado en términos logísticos mucho. El Sindicato de Trabajadores de las Instituciones de Educación Superior también ha apoyado el movimiento estudiantil. Hay muchos sindicatos que están apoyando esto de manera, pues con recursos. Por ejemplo, las bandas que van a tocar, Calle 13, que va a venir a Colombia, Doctor Crápula, Jorge ¿No cobran? Veloso, no nos cobran. No, y en todo caso hay que decir allí que es un ejemplo precisamente pues para el país, que no todo lo mueve el dinero. Ha sido también, pues si usted hace las cuentas, esto no nos da más de 4 millones de pesos, ¿cierto? Y uno pensaría que es difícil mover 600.000 estudiantes en todo el país con 4 millones de pesos. Aquí lo que ha primado... Ni los celulares, sí. Para llamar Aquí lo que ha al de primado- Chocó, al de Antioquia, al del Valle. Aquí lo que ha primado es la creatividad, ¿cierto? Pero sobre todo una problemática sobre la cual se ha hecho conciencia y que ha logrado mover desde la voluntad más íntima y personal a miles y miles de estudiantes, de madres y padres de familia, de trabajadores, en fin. Ustedes quieren es una concertación. Claro, por Pero supuesto. a veces uno deduce con todas las exigencias que hacen que lo que desean finalmente es una imposición. En este sentido, que si no conciertan con el gobierno un proyecto unificado que considere el Congreso, ¿ustedes van a seguir en paro indefinido? No, miren, nosotros hemos dicho, la comunidad universitaria es tan divergente, pues, como personas hay en el mundo. Tan diversa. Sí, y lo que le queremos decir al gobierno nacional es, sentémonos en igualdad de condiciones, donde la propuesta de ellos sea solamente un insumo más y la de nosotros sea un insumo más. En igualdad de condiciones, el presidente y el estudiante, y el rector y el estudiante y el profesor y el trabajador, y todos nos sentemos a mirar en qué cedemos y en qué no. Nosotros hemos dicho, el quid del asunto y en lo que no se puede ceder es en que la educación es un derecho fundamental. De ahí para abajo, pues, lo discutimos todo. Hoy Salomón Kalmanovich en el Espectador recuerda y destaca cómo el presidente Santos en un discurso en la Universidad de los Andes resaltaba que 7 de sus ministros, ahora son 8 con Rafael Pardo, son de la Universidad de los Andes. Y le decía, de eso no debería sentirse orgulloso. ¿Qué les dice a ustedes esto dentro de toda esta discusión? El hecho de que no haya egresados, muy poco egresados de la universidad pública en los gabinetes, como se ha vuelto tradición esto. Eso es muy sencillo, ¿cierto? Y eso está precisamente en el espíritu y en la idea que se tiene de educación en este país, ¿cierto? Más allá de la persona o de la universidad, el problema es el siguiente. Con la profundización que traería la reforma y de alguna manera con algunas modificaciones que se le han hecho, lo que se está construyendo es de alguna manera una sociedad estamentaria, ¿cierto? Donde hay una pequeña élite que accede a una educación de calidad y ocupa los cargos directivos en múltiples niveles y escenarios del país. Hay otro escenario un poco más amplio porque es como una pirámide, ¿cierto? Donde se van a formar de alguna manera unos profesionales con acceso a una educación más o menos de mediana calidad para operar pues la máquina productiva. Y en la base de la pirámide estarían todos aquellos que no pueden acceder a una educación de calidad, ¿cierto? Que se estarían formándose en lo que algunos han llamado una educación técnica y tecnológica acrítica, porque es que el problema la pelea no es con la educación técnica y tecnológica. De hecho, en los países desarrollados, en fin, esta también requiere una fuerte inversión por parte del Estado, ¿cierto? Entonces, es una pirámide en la que de alguna manera también, y eso tiene un correlato en la sociedad, estaríamos pensando en ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Eso es lo que nos dice esa situación precisamente de la conformación pues del gabinete. Oiga, pues. Sergio, ahorita dijo Boris algo que tiene pensando a mucha gente y es el hecho de que no se van a quedar en el tema de la reforma educativa. El día en que leyeron el comunicado aprovecharon para mandar un mensaje a los trabajadores del sector petrolero. Sí. Y la gente dice, ahora van con salud, van con pensiones, van con corrupción, van con lo laboral. ¿No será que van muy rápido cuando ni siquiera tenemos el proyecto de educación superior? No, miren, nosotros hemos dicho algo que tiene que quedar claro para todo el país. Porque nos han dicho, la ministra nos decía, hombre, es que ustedes lo que quieren es otro modelo de país.
y nosotros le decimos de manera franca, hombre, si este modelo de país no puede garantizarle a los hijos de Colombia educación pública de altísima calidad y gratuita, pues entonces habrá que reevaluar el modelo de país. Ahora, lo que hemos hecho y lo que hacemos en el comunicado es hacer un llamado a todos los sectores sociales a que miren que el camino de la pelea es este, digamos, el camino para ganar este tipo de cosas, para todas las soluciones en la historia de la humanidad, por lo menos se indicó desde la Comuna de París. Y lo voy a resumir en una frase, miren, a toda transformación política en la historia de la humanidad le han precedido transformaciones y movilizaciones sociales. Todas las transformaciones democráticas, obviamente, han sido precedidas por transformaciones y movilizaciones sociales. No es que un día estas cosas pasan porque sí. Y eso es lo que decíamos en el comunicado de la MANE, hombre, le decíamos a los obreros de Puerto Gaitán, hombre, sigan que su lucha es justa. Además, por otra razón, y como nosotros entendemos que a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, hemos dicho, hombre, la universidad no debe estar formando el obrero mal pago de Puerto Gaitán, o la universidad pública debe estar formando el gran ingeniero que tiene que transformar la realidad productiva de este país. Yo siempre pongo un ejemplo y ¿será lo mismo un médico de la Universidad Sanitas que un médico de la Universidad Nacional? ¿Al servicio de quién estará el de la Universidad Nacional? ¿Del paciente de alto costo o de la EPS? ¿Y al servicio de quién estará el médico de la Universidad Sanitas? Son preguntas que uno puede dejar en el ambiente ahí para mirar qué es lo que estamos pensando, pero lo cierto es, a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Si el modelo de país que nos van a montar es el modelo de la gran plantación, de un país que se concentra en la exportación de recursos mineroenergéticos con bajo valor agregado, ¿como para qué ingenieros? Uno se pregunta, en este país donde el 0.4% de los propietarios tiene más del 60% de la tierra, como para que un ingeniero agrónomo que se piense un modelo de desarrollo rural alternativo que garantice la soberanía alimentaria, bueno, en fin. En este país gobernado en el tema de la salud por las EPS, como para que un doctor que piense en la salud del paciente y no en la ganancia de la EPS. Y así podríamos coger con cada área del conocimiento. Entonces, por eso le decimos al gobierno, hombre, si ese es el modelo de país que ustedes le quieren montar a los estudiantes, entonces sí, la discusión acá es eminentemente política. Por supuesto, surge desde un sector gremial que son los estudiantes, pero estamos poniendo una discusión eminentemente política. Y sobre esto no nos avergonzamos. Es que nos dicen, es que ustedes son políticos, por supuesto, y ustedes también, y todos. Es que el ser humano es político. Claro, el peor analfabeta que puede haber es el analfabeta, es el analfabeta político. La política, Entonces, ¿qué es la política? ¿Sabe qué? Es que tenemos que ir a comercial. Hágale.